Hola, ¿qué tal? Es un gusto volver a acercarme a ti, es un gusto saludarte nuevamente y más hoy que estamos de fiesta, el pueblo cristiano debe celebrar que Cristo ha dejado la tumba vacía, que Cristo no es el que adoramos en una cruz, no es el que adoramos cargando una cruz, adoramos a un Cristo que ha dejado el sepulcro vacío. Hangel escribió y dice que la mirada del cristiano no debe de estar en la cruz, la mirada del cristiano debe estar en el sepulcro vacío. Cuando aquellas mujeres muy de temprano se levantaron y fueron al sepulcro, se dieron cuenta de una gran noticia: el sepulcro estaba vacío. Jesucristo es un ejemplo para todo el creyente, es un ejemplo para todas las personas que deseen algún día cohabitar con Él. San Pablo escribió en su primera carta a Corintios, capítulo 15, perdón, versículo 14, y dijo: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. Hoy celebramos que Cristo ha dejado el sepulcro vacío y nuestra fe, como nuestra predicación, no es vana, por lo contrario, es preciosa y debemos anunciar que Cristo se encuentra vivo. Te decía que Cristo es el ejemplo máximo en todas las esferas de la vida. Primero, Cristo fue un ejemplo de vida. Durante sus 33 años, Cristo nos demostró que se puede mantener una vida en santidad. Cristo nos demostró que se puede mantener comunión con Dios a pesar de las crisis, a pesar de las tormentas, a pesar de la situación que tú estés pasando. Tú puedes mantener una vida íntegra, una vida en comunión con Dios. Cristo, al transcurso de su vida, aun cuando era joven, recuerda cuando era un niño que se perdió en el templo, Él se mantuvo íntegro en los negocios de su Padre, de nuestro Padre. Nosotros debemos seguir el ejemplo de vida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos seguir ese ejemplo y, así como dice Pablo, seguir el ejemplo de Cristo. En todos los momentos, en todas las circunstancias vividas, Cristo se mantuvo íntegro, con una comunión y una santidad con su persona y la persona de Dios. También Cristo fue un ejemplo de muerte. Cuando el tiempo llegó, cuando el tiempo marcado llegó a ese punto, Cristo fue un ejemplo de muerte. Benjamín de Reiler dice que el primer paso para ser inmortal necesitamos morir. Pablo igual manera dice que para él vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo fue el ejemplo de muerte que tú y yo debemos atesorar. Él aceptó la muerte con una dignidad. Siendo limpio murió como alguien impuro. Siendo santo murió como alguien pecador. Debemos seguir el ejemplo de Cristo, y el momento donde nuestra vida llegue a su fin, que nuestra vida llegue al momento cúspide, el momento donde debemos cerrar nuestros ojos en este mundo y abrirlo en el otro, saber que Cristo aceptó la muerte como un viejo amigo. Una de las mejores escritoras inglesas dice que para una mente bien organizada la muerte es la siguiente aventura. Tarde o temprano tú y yo vamos a morir. Tarde o temprano tú y yo vamos a pasar de este mundo, pero debe de ser en nuestros mejores términos. Así como Cristo murió por amor a la humanidad, nosotros debemos tratar de morir de la manera más limpia posible. No llevarnos rencores, no llevarnos avaricias, no llevarnos nada que nos haga peso y no nos permita entrar a la presencia de Dios. Cuando Cristo murió, nos abrió un acceso tan grande a la presencia del Padre. Tolkien dice que esa densa nube gris se abrirá, entonces lo veremos a Él. Y el tercer ejemplo que Cristo nos puso es el ejemplo de la resurrección. ¿Ves esto qué lindo? No solamente Cristo nos puso el ejemplo de la vida, de cómo vivir. No solamente Cristo nos puso el ejemplo de cómo morir, sino también nos puso el ejemplo de la resurrección. Tú y yo vamos a resucitar. Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, tú y yo seríamos los más dignos de lástima. Cristo ha resucitado y con eso nos da la esperanza plena de que algún día tú y yo vamos a resucitar. Y si esto fuera poco, déjame decirte que mismo Pablo, en el mismo versículo 15, habla acerca de que vamos a resucitar con un cuerpo incorruptible. Dice San Pablo que lo corruptible se vista
de incorruptible. Nuestro cuerpo, nuestro pecado, lo que nos acusa, ya no va a existir más. Vamos a ser cada día más parecidos a Cristo. Cristo ha resucitado, Cristo ha dejado el sepulcro vacío, Cristo ha dejado la tumba vacía. Por lo tanto, es una esperanza plena. Es algo tan glorioso saber que esta vida no se termina con la muerte. Por lo contrario, que hay algo más allá y se llama resurrección, la resurrección de los santos. Daniel pone dos clases de resurrección, uno para vida eterna y otro para vergüenza perpetua. Yo no sé cómo tú quieras resucitar, pero déjame decirte que si sigues el ejemplo de vida y muerte de Cristo, vas a alcanzar la resurrección de los santos. En ese momento cúspide, cuando lo vas a ver a Él directamente a los ojos, y te vas a dar una idea y vas a conocer el conocimiento, vas a saber el conocimiento que queda oculto. Cristo ha resucitado, ha dejado la tumba vacía. Por lo tanto, debemos aceptar y abrazar esa realidad, que como Él resucitó, nosotros algún día también resucitaremos. Hoy, domingo de resurrección, es un domingo de fiesta, donde tu corazón se debe deleitar, de gozar, de que como Cristo resucitó, hay una esperanza para ti y para tu familia, que así también van a resucitar. Que el Señor te bendiga. Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto para mí el saludarles. Una tristeza en mi corazón el no poder estar presente con ustedes, el compartir la palabra en persona con ustedes, el no poder estar en coinonía, hermano, juntos, adorando a nuestro Dios. Sabemos que aunque no podemos estar físicamente, tenemos un mismo espíritu y estamos unidos como hermanos, hermano. El día de hoy me tocó compartir una pequeña porción de las Escrituras, una pequeña reflexión para ustedes, para meditar y reflexionar acerca de los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. A lo largo de esta semana hemos podido ver las diferentes etapas de nuestro Señor Jesucristo en estos últimos momentos de su estadía aquí en nuestra tierra, en los últimos momentos del cumplimiento de sus propósitos, hermano. Lo pudimos ver celoso en el templo, mirando cómo se había convertido su templo en un mercado. Lo pudimos ver en su parte humana, conmoviéndose hasta una agonía, hasta la muerte, hermano, afligido por el proceso que él sabía que había de llevar, rogándole al Padre que pasara, si era posible, pasara la copa, ese trago amargo que él iba a tomar el día siguiente en la cruz del Calvario. Lo podemos ver siendo abofeteado, siendo escupido. Lo podemos ver en diferentes etapas. Vemos a un Jesús afligido, pero también un Jesús con un profundo amor en su ser por cada uno de nosotros, entendiendo y sabiendo que Él iba a morir en la cruz del Calvario, no solamente por un deseo de Él o por un capricho de Él, sino por darnos redención, por darnos salvación, hermano. Hoy quiero hablarle acerca de este último momento, lo que sigue de Él. Podemos verlo en la cruz del Calvario ya diciendo que estaba consumado y entregando su espíritu al Padre, hermano. Pero también, hermano, yo quiero hablarle de la parte que sigue. Pudimos ver a un Cristo golpeado, un Cristo afligido, pero hoy quiero hablarle de nuestro Cristo, el Rey victorioso, el que venció a la muerte. Y esta parte es importante para nosotros, hermano, porque en esto fundamentamos toda y cada una de las partes de nuestra fe, hermano. Nosotros no tenemos a un Cristo muerto, sino que tenemos a un Cristo vivo. Podemos ver, hermano, y entender, hermano, que nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte. Yo quiero hablarle acerca de esto. Quiero hablarle acerca del Señor Jesucristo cumpliendo toda su parte, todo lo que correspondía a Él, pero también quiero hablarle acerca de algunos aspectos de lo que conlleva a cada uno de nosotros, hermano. En este último tiempo, el Señor Jesucristo cumple con su palabra, pero también deja estipuladas ciertas cosas para que nosotros las llevemos a cabo. Y por eso, hermano, quiero hablarle acerca de lo que correspondía a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tenía como objetivo, hermano, el morir por la humanidad. Y es cosa que el Señor Jesucristo cumplió. Podemos verlo en todos y cada uno de los evangelios, podemos verlo en los hechos. La historia nos lo demuestra, que el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. El que no conocía pecado, como dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, por nosotros se hizo pecado. El que no conocía absolutamente la maldad, por nosotros se hizo pecador, hermano, para que nosotros tuviéramos redención de pecados.
El Señor Jesucristo también, hermano, tenía como objetivo traer redención al mundo. Él se mostró como nuestro Cordero Pascual y lo vimos anteriormente, poniéndose en lugar de nosotros. El propósito del Cordero era dar la vida en lugar de la vida de otros, y Él vino a hacer ese sacrificio perfecto para entregarse por nosotros. Él vino a ser el Redentor, y es cosa que el Señor Jesucristo cumplió cabalmente y total y completamente. Él se entregó por cada uno de nosotros. Pero también, como estaba escrito por el profeta Oseas, en el capítulo 6, en el verso 2, que dice, hermano, que Él resucitaría al tercer día. Al tercer día Él resucitaría. En los salmos lo dijeron, el salmista lo dijo, y el profeta Isaías también lo dijo, que Él iba a morir y que iba a resucitar. Y permítame narrarle algunas de las palabras que escribió el profeta Isaías en el capítulo número 53. Con todo esto, dice Isaías 53, verso 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole un padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Ahí vemos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Él nos justificó a muchos, hermano, y morirá por todos. Dice el Señor por medio del profeta Isaías en la revelación: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Él se entregó por nosotros, Él murió, hermano, y cumplió eso, hermano. Pero faltaba la siguiente parte: el Señor Jesucristo resucitando al tercer día. Él se lo dijo a todos y cada uno de sus apóstoles: yo me voy, pero al tercer día regresaré. Él, hermano, lo podemos ver en la historia, en cada uno de los historiadores presentes o no presentes, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo podemos ver ahí, hermano, narrando el momento en el que el Señor Jesucristo resucita. Por desgracia, hermanos, los apóstoles estaban entristecidos porque su Mesías había muerto, pero no habían recordado que el Señor había prometido que iba a resucitar. Si analizamos la historia, un ejemplo de ello está en Juan, el capítulo 20, hermano, donde nos narra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y van a buscarlo. Lo que correspondía al Señor Jesucristo era morir, era entregarse por la humanidad y restaurarnos, pero también correspondía resucitar, hermano. Y Él también lo cumplió. Hasta hoy todas las promesas que el Señor había hecho se estaban cumpliendo. Todo había quedado total y completamente cumplido, hermano. Él nos dio vida. Por medio de su resurrección nos entregó la vida, hermano. Pero había otra parte, y esta parte es de la que quiero hablarle, hermano. El Señor Jesucristo cumplió absolutamente todo, pero también los discípulos tenían una sola parte que hacer. El Señor hizo absolutamente todo, y los discípulos tenían una sola cosa que hacer, hermano, que era tener fe y esperar en el Señor. Y lo que competía a los discípulos era primero esperar en el Señor. Y dice la palabra de Dios, y lo vamos a ver ejemplificándolo con la historia de María, hermano. María, hermano, estaba ante el Señor Jesucristo, hermano, en la tumba, buscando al Señor, entristecida. El capítulo 20, en los versos, hermano, del verso 11 en adelante, dice que María estaba llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se le apareció, vio a dos ángeles, hermanos, que estaban allí junto a la tumba de nuestro Señor Jesucristo, vestidas con túnicas blancas. Y le preguntaron a la mujer: ¿lloras? ¿Por qué lloras? Y ella contestó: porque el Maestro, se han llevado el cuerpo del Maestro. Suceso continuo, hermanos, es que el Señor Jesucristo se aparece a ella. Y ella, con un dolor en su corazón, todavía pregunta, confundiéndolo con alguien más. Le dice: ¿dónde has puesto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Cuando sus ojos son abiertos y conoce al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo solamente pide que no le toque, y le recuerda que era necesario que el Señor Jesucristo padeciera, pero también le recuerda, hermano, que les había prometido que iba a resucitar al tercer día.
La única cosa que tenían que hacer los discípulos, la única cosa que tenían que hacer los seguidores del Señor Jesucristo era creer en el Señor Jesucristo y esperar. Otra parte de la historia, o una historia similar a la de María, la podemos ver en los caminantes del camino a Emaús, hermano. Cuando el Señor Jesucristo se les aparece y les empieza a hablar y los empieza a ver entristecidos, dice que sus ojos estaban velados, pero solamente sus ojos, no estaba velado ni su corazón, hermano, ni su entendimiento estaba velado, hermano. Iban entristecidos y entonces el Señor se les aparece y dice: ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué es lo que les está pasando? A lo que ellos contestan: ¿acaso no recuerdas, no sabes que el Señor Jesucristo murió? Y aún en ellos había una duda, aún en ellos había una incertidumbre, cuando dicen en el Evangelio según San Lucas, está la historia en el capítulo número 24, y dicen: nosotros esperábamos que fuera el Redentor de Israel. El Señor les había dado muchas señales, les había dado muchas cosas, les había dado muchas formas, hermano, pero tal vez por la tristeza que había en su corazón, hermano, ellos no entendían, no sabían, no recordaban lo que el Señor Jesucristo les había prometido. Entonces el Señor Jesús utilizó una expresión y les dijo: insensatos de corazón, no recuerdan todo lo dicho por los profetas, no recuerdan todo lo dicho por los salmos, no recuerdan todo lo que se les había dicho, que era necesario que el Señor Jesucristo muriera, que padeciera, como lo dice el profeta Isaías, que tuviera todo este padecimiento y que resucitara al tercer día. Entonces hay una expresión, hermano, que llena mi corazón. Cuando ellos van a la aldea donde iban, hermano, dice la palabra del Señor que después de que les había recitado la palabra tal cual, sus ojos son abiertos cuando el Señor les entrega el pan y el Señor desaparece. Pero entonces ellos tienen una expresión que conmueve mi corazón. No ardía en nuestro corazón cuando Él nos recitaba las Escrituras. Y este es el mensaje que yo quiero dejar en usted y yo quiero dejar en su vida, hermano. Tal vez por nuestra tristeza hemos olvidado, hermano, las promesas que Dios tiene para nuestra vida, todas las promesas que el Señor nos ha hecho. Tal vez en nuestro tiempo de espera nos hemos desesperado de tal forma, hermano, que hemos ignorado o que hemos olvidado cada promesa y cada palabra que el Señor nos dejó, como lo hicieron los apóstoles en este momento. Pero permítame decirle, hermano, que el Señor siempre cumple sus promesas, porque ellos entendieron que el Señor estaba con ellos. Entonces, por ende, hermano, es nuestra responsabilidad esperar en el Señor. Si analizamos parte de esto que acabo de narrarles, el Señor cumplió a cabalidad todo lo que había prometido, y lo único que correspondía a sus apóstoles era el hecho de esperar. Ahora nuestra responsabilidad, hermano, es el hecho de esperar, el hecho de cumplir, hermano, con lo único que el Señor nos pide. Esperen en mí, manténganse afirmados en mí. Y esto es lo que yo quiero dejarle, hermano. Procuremos fielmente, hermano, el permanecer en Dios, que si el Señor nos hizo una promesa, Él la va a cumplir. Si usted está entristecido, si usted está en un tiempo de aflicción, recuerde que el Señor ya llevó en la cruz del Calvario todas nuestras aflicciones, todos nuestros problemas. Si usted siente que ha esperado demasiado tiempo, recuerde que el tiempo del Señor es perfecto y Él va a cumplirlo todo, hermano. Este es el mensaje que yo quiero dejar en su corazón. El Señor siempre cumple sus promesas. El Señor murió y resucitó por cada uno de nosotros para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia, mi hermano. Que el Señor le bendiga.